Queridos amigos de la Ventana Esmeralda, bienvenidos una tarde-noche más para acompañarme en estos próximos minutos donde voy a compartir con vosotros un vídeo que espero y deseo sea útil para vosotros y sobre todo sirva para conocer un poco más y mejor uno de los incidentes, uno de los acontecimientos más escabrosos, más misteriosos y más enigmáticos de la historia de España moderna. Me estoy refiriendo al que tuvo lugar el día 20 de diciembre del año 1973, es decir, dentro de unas horas se cumplirán 51 años, en el que el almirante Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno de España, todavía en pleno régimen franquista, fue objeto de un atentado, resultó muerto junto con su chofer y un escolta. Un atentado que constituyó el quinto magnicidio en la historia de España, porque le habían precedido los de Prim, Canalejas, Eduardo Dato y Cánovas del Castillo. Sí, en un poquito más de un siglo, en 103 años, en España tuvieron lugar 5 asesinatos de 5 presidentes del gobierno. Pero lo que tuvo lugar, lo que aconteció en Madrid el día 20 de diciembre de 1973, 51 años después, continúa inmerso en el misterio, porque siguen siendo infinidad las preguntas que uno se hace al respecto y todavía no conocemos las respuestas, porque a diferencia de lo que ocurre con otros países de nuestro entorno, con todos yo diría, en España, 50 años después de este acontecimiento, no hemos tenido todavía acceso a la posibilidad de que se desclasifiquen los documentos y podamos conocer cuál es el contenido de los mismos. Seguimos los españoles condenados a no conocer nuestra historia porque a algunos, les interesa que sea así. Bien, ¿quién estuvo detrás del asesinato del almirante Luis Carrero Blanco? Aparentemente, el elemento ejecutor fue un comando de ETA, el comando Chiquía, del que formaban parte, entre otros, Wilson y Argala, que era el jefe de la organización terrorista ETA en aquel momento. Sí, pero solamente en apariencia, porque si bien es cierto que fueron los brazos ejecutores, es evidente que todo lo que rodeó a este atentado no cuadra. No cuadra que durante varios meses allí se estuviera fabricando, entre comillas, un túnel y nadie se enterara del tema. No cuadra que todo esto, el atentado, tuviera lugar a 100 metros de la Embajada de los Estados Unidos en Madrid y estos no se enterasen. No cuadra nada. No cuadra absolutamente nada. Hay muchas tramas, pero hay una cosa clara. El almirante Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno de España, presidente del gobierno del dictador, no caía bien, no le gustaba a nadie. Y por no gustarle, no le gustaba, pues, ni a los del régimen, excepción hecha de Franco, que le tenía como su brazo derecho. La verdad, queridos amigos, es que se ha hablado de muchas cosas, sin descartar la posibilidad de una auténtica conspiración. Incluso Miquel Legarza, el Lobo, que fue el infiltrado en ETA, miembro de los servicios de inteligencia, que estuvo infiltrado en ETA durante mucho tiempo, ha llegado a la conclusión esta. Se trató de una auténtica conspiración. Carrero Blanco representaba el continuismo, representaba que el régimen sobrevendría una vez muerto el dictador. Era un ultraconservador, todavía más que el propio Franco. Incluso se decía que era más franquista que el propio Franco. Eso sí, no pertenecía a Falange ni era de los azules. Curiosamente, 2 o 3 días antes de que tuviera lugar el atentado, Henry Kissinger, secretario de Estado de los Estados Unidos, estuvo en Madrid y tuvo unas cuantas reuniones de alto nivel. Muy curioso que este personaje siniestro, que allá donde iba, pues pasaban cosas, ¿verdad? Pasaban cosas, acababan de pasar en Chile, en 1973, en septiembre, acababan de pasar también poco antes en Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo fue posible que un comando de ETA fuera capaz de hacer lo que hizo? El comando Chiquia. Pues hombre,
Algunos lo han calificado, se nos ha vendido como que fue un atentado magnífico, como que fue algo, producto de gente muy inteligente. No, no. Se ha demostrado, y hay distintos documentales que os invito a ver, uno de ellos se llama Las 4 muertes del presidente, que es magnífico, magnífico, dura 2 horas pero no tiene desperdicio. Sostiene la tesis contraria, sostiene que fue una auténtica chapuza la forma de llevar a cabo el atentado. Es más, ni siquiera se activó un detonante a distancia, sino que se utilizó cable, muchos metros de cable, ¿vale?, para provocar que el coche del almirante Carrero Blanco saltara pues hasta la 5ª planta de la iglesia esta, no me acuerdo ahora cómo se llama. Sí, queridos amigos, sí, como lo oís. Como lo oís, pero es que, fijaros, yo voy a contaros una pequeña anécdota. Me contaba un tío mío, hermano de mi madre, muy querido por mí, ya fallecido, que aquello lo recuerda, que recordaba aquel día con muchísima claridad, porque ese día él, que era secretario judicial en el Tribunal Supremo y que le tocó el sumario 1001, donde se encausó a los principales dirigentes de comisiones obreras, pues tuvo que tener escoltas para ir a su casa y llegar hasta el Tribunal Supremo, que era donde ejercía su labor. Lo recuerda muy bien. Pues bien, el día, como he dicho, el 20 de diciembre de 1973, a las 9:25 horas, el almirante Luis Carrero Blanco saltaba por los aires en su coche hasta la 5ª planta de la iglesia, que estaba tan solo a 100 metros de la Embajada de los Estados Unidos. A las 7 de la tarde, Radio Nacional de España confirma el atentado. A las 23 horas, Radio París emite un comunicado en nombre de ETA, donde ETA reivindica la autoría del asesinato de Luis Carrero Blanco. Hubo gente que lo celebró, hubo mucha gente que se alegró. Es verdad que las navidades estaban muy cercanas, pero en la calle había mucha fiesta en aquel día. Bueno, vamos a pensar que cada uno piense lo que quiera. Había también gente que tuvo miedo a que pudiera reactivarse una nueva guerra civil en España. Sí, como lo oís. Se ha hablado también, se habló en un principio de que el Partido Comunista de España estaba involucrado en el atentado. Nada más lejos de la realidad, porque de manera casi inmediata el Partido Comunista de España, a través de Radio España Independiente, conocida como La Pirenaica, emitió un comunicado desmarcándose y condenando expresamente el atentado de ETA que había causado la muerte del almirante Carrero Blanco. Incluso el día 29 de diciembre, en el sur de Francia, un grupo de tarras cogieron, eso sí, previo acuerdo y consentimiento a unos cuantos periodistas, y en la zona sur de Francia emitieron un comunicado dejando muy claro que había sido únicamente ellos, la organización terrorista ETA, la que había llevado a cabo el atentado contra Luis Carrero Blanco. Bien, ¿quién está detrás de todo esto? Bueno, pues que cada uno piense lo que quiera. Hay quien sostiene que la CIA tuvo mucho que ver. Yo personalmente no me creo que la CIA no se hubiera enterado de nada. La CIA tenía que saberlo todo. Es más, si no hubiera sido con el consentimiento y conocimiento de la CIA, estoy convencido que esto jamás hubiera tenido lugar. ETA fue utilizada, fueron unos auténticos títeres, y además eran unos chavales, que nadie piense que eran gente que estaba podían estar concienciados, pero muy preparados no estaban, porque cometieron muchos errores, y además se pasearon de una manera muy imprudente por Madrid en los tiempos inmediatamente anteriores a la fecha del atentado. Se ha dicho que el IRA tuvo conexión con ETA para la fabricación del artefacto. También se ha dicho que el C4, que fue el explosivo que se utilizó, no podía haber sido suministrado sino por los Estados Unidos a través probablemente de alguna de las bases que tenían en España en aquel momento. También es muy interesante la tesis que sostenía que los anarquistas podían haber tenido participación también en el atentado, pero sin embargo Octavio Alberola, que era uno de sus dirigentes desde Londres, dejó muy claro que no habían tenido ninguna participación, como si en cambio la habían tenido en el atentado contra el hotel de Ayete en San Sebastián en el año 1962, donde intentaron matar al dictador. Todo esto sucede pues con un CSET, unos servicios secretos que parecían no haberse enterado de nada, que habían sido creados por el propio almirante Luis Carrero Blanco. Sí, y otra cosa muy curiosa. Hay un individuo llamado José Ignacio Martín Artajo,
hijo de uno de los ministros del gobierno de Franco en aquel momento, que estaba o pertenecía, era anarquista declarado, y que pudo haber tenido que ver en la participación del atentado contra Luis Carrero Blanco. Y además era familiar de este por vía doble. Por otro lado, en el septiembre del año 1972, para que os hagáis una idea, en el Hotel Mindanao, en pleno centro de Madrid, pues resulta que nada más y nada menos que Wilson y Argala, dirigentes etarras que tuvieron una autoría principal en el atentado contra Carrero Blanco, resulta que se reúnen con un individuo que se le ha dado a llamar el hombre de gris, que todavía a día de hoy, 51 años después, nadie sabe quién era, pero este personaje les facilita una documentación conteniendo los planos de la casa donde tenían que ubicarse para preparar el atentado y todo lo que necesitaban para prepararlo a su debido tiempo. Esto ocurrió en septiembre del año 72. El 27 de diciembre del 72, la Dirección General de la Guardia Civil pone sobre aviso a los elementos operativos del Estado, de la seguridad, para indicarles que se avecina una gorda por parte de ETA en la capital de España. En diciembre del año 1973, pocas semanas antes de que tuviera lugar el atentado, en la calle Mirlo de Madrid, la policía tenía cercado un comando en la calle Mirlo, en un piso de la calle Mirlo. Bien, por circunstancias que se desconocen, cuando iban a intervenir los aparatos policiales para detener al comando, se reciben instrucciones desde arriba diciendo que hay que marcharse, que hay que dejar el cerco y hay que olvidarse de todo. ¿Alguien puede entender algo de esto? Particularmente algunos no entendemos nada. El día 27 de diciembre del año 1973, es decir, unas horas prácticamente, unos días después de que tuviera lugar el atentado, el gobierno de Francia, a través de cauces diplomáticos, se pone en contacto con creo que es el embajador de España en París, para decirle que tienen localizados a los 3 activistas que habían cometido el atentado contra Carrero Blanco en el sur de Francia y que están dispuestos a facilitarles su entrega, pero que el gobierno francés no quiere intervenir ni quiere saber nada del tema, pero que va a facilitar que el gobierno de España, eso sí, a través de la policía paralela, pueda hacerse con estos 3 individuos y hacer con ellos, bueno, pues os imagináis lo que quisieran, ¿verdad? Bueno, ¿sabéis cuál fue la respuesta del embajador de España? A través, lógicamente, en contacto con el Ministerio del Interior, de la Gobernación se llamaba entonces, ¿sabéis? Que no daban crédito a esto, que no se lo creían y que pasaban olímpicamente. Con lo cual, la posibilidad de que los 3 activistas de ETA fueran detenidos en el sur de Francia, de manera, eso sí, sucia, como se ha dado en llamar, nunca hubiera tenido lugar. Que cada uno llegue a sus propias conclusiones. No he terminado, pero voy acabando. El responsable de la seguridad del almirante Carrero Blanco era un tal Arias Navarro, un personaje siniestro, conocido como el carnicero de Málaga, ¿verdad? Bueno, pues este señor, que tenía que haber dimitido fulminantemente después del desastre que supuso pues, el atentado de Carrero, o que tendría que haber sido, en su defecto, fulminado inmediatamente por el propio Franco, ¿sabéis lo que ocurrió? Sucedió todo lo contrario. Se le nombró presidente del gobierno. Es decir, se le ascendió, se le reconoció un gran mérito por ser tan inútil y tan incompetente y por la responsabilidad evidente que había tenido, aunque fuera por negligencia, en la muerte del presidente del gobierno. Bien, y ya para terminar, quiero hacer una referencia a unas famosas palabras de Franco que han quedado para la historia, pronunciadas en el discurso que dirigió al país el día 30 de diciembre de 1973, 10 días después del atentado de Carrero, donde decía, sorprendentemente, que bueno, que no hay mal que por bien no venga. Todavía a día de hoy sigue dando lugar a muchas interpretaciones lo que quiso decir el dictador aquel día. Y ya para concluir, pues un dato también. El día 12 de junio del año 1975, el fiscal del Tribunal Supremo, encargado de la investigación de todo lo que había sucedido con la muerte de Carrero y de todas las cosas extrañas o raras o misteriosas o, bueno, como le queréis llamar, que habían tenido lugar, sufre un accidente extraño en Adanero. Un accidente de circulación extraño, siendo arrollado por un camión y fallece en el acto. Este hombre
había advertido que no soportaba ya más el seguir callado con todo lo que sabía y que esto se tenía que conocer y que los españoles tenían que conocer lo que había pasado. ¿Qué es lo que sucedió? Tiene lugar un accidente, algo que suele suceder siempre cuando alguien quiere tirar de la manta y no se la deja. Y ya para concluir, bueno, sí decir una cosita, y es que Arias Navarro no era el preferido de Franco. A Arias Navarro se le impone por su querida mujer, que parece ser que le convence, y por lo que se llamó el búnker, porque el que Franco quería para la sucesión, como presidente del gobierno después del asesinato de Carrero Blanco, era un tal Nieto Antúnez. Pero Nieto Antúnez no gustaba. Sin embargo, Nieto Antúnez había exigido, a cambio de ser nombrado presidente del gobierno por parte de Franco, que Franco derogara la ley a la sucesión a la jefatura del Estado. Es decir, que se derogara la posibilidad de que un tal Juan Carlos de Borbón pudiera ser rey de España. Y que por el contrario lo pudiera ser un tal, el famoso Marqués de Villaverde. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que hubo una serie de tejemanejes a última hora en los que parece que intervino de una manera muy notable la mujer, la esposa del dictador, y este decidió que fuera Arias Navarro, un personaje siniestro, siniestro, siniestro. Y concluyo. En el año 1978, es decir, bueno, pues 5 años después de que tuviera lugar el atentado contra Carrero Blanco, en Anglès, en el sur de Francia, vuela por los aires el coche de Argala, el dirigente de ETA que había participado activamente en el atentado de Carrero Blanco. No se ha sabido nunca quiénes fueron los responsables, pero todo apunta a que fueron los servicios secretos del Estado. Quiero, queridos amigos de La Ventana Esmeralda, con todo esto que os he contado, que me dejéis vuestros comentarios. Yo sé que seguramente alguna de las cosas que os he contado os sorprende. Yo me he visto muy sorprendido cuando las he conocido, la verdad. Y he querido transmitírosla porque evidentemente se trata de algo que nos afecta, forma parte de nuestra historia y tenemos derecho a conocer nuestra historia, nos guste o no nos guste. Pero es nuestra historia y nadie nos puede privar de ese derecho. Por eso no se entiende que 51 años después sigamos sin tener acceso a documentos que ya deberían haber sido objeto de desclasificación. Pero como España es diferente, aquí seguimos igual que al principio. Queridos amigos de La Ventana Esmeralda, gracias a todos, hasta pronto, salud y libertad.